Hola, este es el primero de una serie de 4 videos que hemos llamado La Reina Roja, reflexiones sobre el estado actual de la agricultura. En esta serie vamos a intentar señalar algunos de los grandes problemas que enfrenta la agricultura actualmente y al final proponer algunas alternativas para estos. En este capítulo, el objetivo va a ser mostrar cómo algunos de los grandes retos que enfrenta la humanidad se relacionan con la agricultura. Para esto vamos a comenzar con la huella ecológica. ¿Y qué es la huella ecológica? Bueno, la huella ecológica es un índice que se puede calcular para cualquier escala, es decir, para una persona, una familia, una ciudad, un país o el planeta. La huella ecológica se expresa en hectáreas, en el número de hectáreas de diferentes tipos de ecosistemas que son necesarios para proveer los recursos que necesita un cierto modo de vida, pero también el número de hectáreas de diferentes ecosistemas que son necesarios para procesar los desechos que ese modo de vida produce. Bueno, en esta figura observamos una curva roja, ¿no? Esta curva roja representa la huella ecológica de la humanidad. Y vemos que esta sobrepasa una línea horizontal de color verde que representa la biocapacidad del planeta, es decir, la capacidad que tiene el planeta de proveer los recursos que necesita la humanidad, pero también de procesar los desechos que ésta produce. ¿Qué significa que la huella ecológica haya sobrepasado la biocapacidad del planeta? Esto lo que significa es que estamos produciendo perturbaciones en la biosfera que están por encima de la capacidad esta de procesarla. Como vemos, esta situación ocurrió por primera vez en algún momento de los años 80 y a partir de este momento, lejos de disminuir, lo que vemos es que la huella ecológica de la humanidad ha aumentado. Ahora, esto desde todo punto de vista es una situación muy grave que vale la pena este, discutir en profundidad. Veamos, por ejemplo, si nosotros buscamos las diferentes categorías de consumo y cuál de estas contribuye de mayor manera a la huella ecológica, lo que vamos a encontrar es que la alimentación es la más importante. Ahora, la alimentación aquí está comprendida como compuesta por 3 componentes. Uno primero está relacionado a la agricultura propiamente dicha, otro a la distribución de los alimentos y uno último finalmente al consumo. Ahora, aquí cuando se habla de agricultura, en realidad no se habla de la agricultura en todas sus manifestaciones, sino de un tipo de agricultura particular, que se conoce como agricultura de revolución verde, agricultura industrial o agricultura convencional. En esta serie de videos vamos a utilizar estos 3 términos indistintamente. Bueno, ahora, la agricultura de revolución verde también es responsable de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, está relacionada a otro gran reto que enfrenta la humanidad en estos días. Ahora, ¿qué es la agricultura de revolución verde? Bueno, contestar esta pregunta va a ser el objetivo del siguiente video. En este momento simplemente vamos a decir que es una agricultura que surgió como un intento de superar el hambre en el mundo. Y también hay que decir, es justo decir, que en algunos lugares logró reducir importantemente el hambre en el mundo. Sin embargo, el hambre sigue siendo un importantísimo problema que enfrenta la humanidad. De hecho, 1 de cada 7 personas pasa hambre hoy en día. Y estos son datos de la FAO, es decir, son datos de las Naciones Unidas. De hecho, la propia FAO hace las siguientes proyecciones a futuro. Fíjense, aquí en esta gráfica vemos una curva verde. Esa curva representa el crecimiento histórico de la población y las proyecciones de este a futuro. Vemos otra curva azul que representa el crecimiento de las cosechas y cuando esta curva se hace de puntos, representa las proyecciones que hace la FAO con respecto al crecimiento de las cosechas. Aquí vemos que a futuro, por ejemplo, al final de la gráfica, en el año 2050, la curva verde se encuentra sobre la curva azul. ¿Qué representa esto? Esto lo que significa es que se espera que para ese entonces no haya suficientes alimentos para toda la población mundial. Es decir, es un futuro literalmente maltusiano. Sin embargo, ¿qué ocurre actualmente? Veamos. Para este momento,
lo que se observa es que la curva azul se encuentra por encima de la curva verde. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un superávit de alimentos. Ahora, si existe un superávit de alimentos, ¿cómo es posible que una de cada 7 personas pase hambre? Bueno, la explicación de esto está en que ciertamente existen familias hoy en día en este planeta que tienen un consumo como el que aparece en esta fotografía. De hecho, este es el consumo de esta familia durante una semana. Pero para que esto ocurra, es necesario que otras familias en otras regiones del planeta tengan consumo como el que aparece en esta fotografía, que también es el consumo de esta familia durante una semana. Es decir, existe una profunda inequidad en el acceso a los alimentos. De hecho, si nosotros construyésemos un mapa en el cual la superficie de cada país apareciera distorsionada por el nivel de consumo de estos países, conseguiríamos esto. Veamos este mapa. Veamos, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica. Veamos cómo su superficie aparece distorsionada. Vemos unos obesos Estados Unidos. A la par que vemos, por ejemplo, una famélica África. Y lo más paradójico de esta situación se observa en la siguiente diapositiva. Veamos. Aquí se observan un conjunto de países. Y para cada uno de estos países se observan dos barras, una negra y una blanca. La barra negra representa el hambre rural y la barra blanca representa el hambre urbana. Y vemos que para todos los países siempre el hambre rural es mayor que el hambre urbano. Es decir, el hambre rural, que es el lugar donde se producen los alimentos, es mayor al hambre urbano. Es decir, esto es una situación sumamente injusta. Bueno, pasemos a otro tema. Esta gráfica representa las variaciones en el índice de los precios de los alimentos de la FAO. ¿Y qué es el índice de los precios de los alimentos de la FAO? Bueno, es una especie de media ponderada que toma en cuenta los precios de diferentes grupos de alimentos, como por ejemplo cereales, leguminosas. Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que el índice de los precios de los alimentos de la FAO ha estado al alza en las últimas décadas. Sin embargo, en los últimos 2 años, este ha disminuido, fundamentalmente por la caída de los precios del petróleo. Ahora, nosotros presentamos esta lámina como una introducción a la que viene, que es el resultado de un trabajo de investigación de un grupo que estaba interesado en encontrar la relación entre el índice de los precios de los alimentos, en específico la subida en el índice de los precios de los alimentos y la posibilidad de estallido social. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta figura? Vemos primero una curva negra. Esta representa de nuevo las fluctuaciones en el índice de los precios de los alimentos de la FAO. Pero también vemos un conjunto de líneas rojas verticales y estas representan estallidos sociales. Lo que se encontró en esta investigación es que cada vez que el índice de los precios de los alimentos llega a 210 y sobrepasa esta marca, es de esperarse que ocurran estallidos sociales. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta esta información, es decir, la relación que existe entre los precios de los alimentos y los estallidos sociales, y además nos recordamos de lo que se dijo sobre las predicciones a futuro, sobre la producción de alimentos y el tamaño de la población mundial, donde se espera que no existan suficientes alimentos para todos. Y si esto lo combinamos con lo que sabemos sobre la relación entre la oferta y la demanda y la fijación de precios, y tomando en cuenta que a futuro se espera entonces que los precios de los alimentos se incrementen, nos damos cuenta que todo este panorama es un panorama que es socialmente explosivo. De hecho, esta es la razón por la cual un conjunto de países se ha dado a la tarea de arrendar y comprar tierras en otros países para asegurarse a futuro la producción de alimentos. Ahora, los países que están haciendo esto son países que, por ejemplo, tienen limitaciones desde el punto de vista ambiental para la producción de alimentos, como por ejemplo podrían ser los países del Golfo Pérsico. Pero también hay países que, a pesar que no tienen estas limitaciones ambientales, ecológicas, sí tienen poblaciones tan grandes o tan grandes como para tener
este, razones por cual preocuparse a futuro, como por ejemplo podría ser China. Bueno, estos países que están comprando y arrendando tierra aparecen en esta figura como círculos no rellenos. Los países en los cuales están comprando y arrendando la tierra aparecen en esta figura como círculos rellenos. Ahora, el tamaño de los círculos tiene que ver con el tamaño de las tierras que están comprando o arrendando en los diferentes países cuando estos son rellenos, y cuando no son rellenos quiere decir la importancia que tiene un país en particular como comprador o arrendador de tierra. Este fenómeno es lo que se conoce como acaparamiento de tierras y es desde todo punto de vista una situación delicada, porque en realidad la gran mayoría de los países en los cuales se están acaparando las tierras son países que hoy en día tienen hambre y se espera que a futuro tengan más. Bueno, esta es una situación explosiva y bueno, con esto terminamos lo que teníamos pensado presentarles para este primer video. Muchas gracias por su atención.